Bienvenidos a esta nueva edición de Reavivados por su palabra. Hoy meditaremos en el capítulo número 6 del libro de Jueces. Hasta aquí hemos mencionado que el pueblo de Dios mantiene un patrón de conducta con relación hacia Él. En primer lugar, ellos le dan la espalda a Dios. Como consecuencia, en segundo lugar, sus enemigos los oprimen. Después, en tercer lugar, ellos claman a Dios por ayuda. Y finalmente, Dios levanta un libertador. Hasta aquí hemos visto cómo en varias ocasiones este patrón de conducta se repite en este pueblo. El capítulo de hoy no es la excepción. Dios una vez más levanta un hombre para que pueda libertarlos. Es así como comenzamos esta hermosa historia de ese líder llamado Gedeón. Tomemos nuestra Biblia juntos y descubramos las lecciones que nos deja el capítulo de este día. Notemos lo que registran los versículos 1 al 6. Pero los israelitas volvieron a hacer lo malo a los ojos del Señor, y Él los entregó en manos de Madián durante 7 años. La mano de Madián prevaleció contra Israel, y por causa de los madianitas, los israelitas se hicieron cuevas en los montes, cavernas y lugares fortificados. Porque cuando Israel había sembrado, subían contra ellos los madianitas, amalecitas y los orientales. Acampaban contra ellos y destruían los frutos de la tierra, hasta llegar a Gaza. Y no dejaban comida en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y su ganado, venían con sus tiendas en gran multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De ese modo, Israel quedaba muy empobrecido por los madianitas, y los israelitas clamaron al Señor. Notemos que en el primer versículo dice que ellos volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Y vemos ahora cómo los madianitas estaban enseñoreándose del pueblo de Dios. Los estaban oprimiendo. Y en esta ocasión no solamente los tomaban como esclavos, también los amedrentaban. Tanto era que se metían en cuevas oscuras por temor. Y mientras esto ocurría, los madianitas se quedaban con los frutos de su tierra. Aquí hay algo importante que tú y yo debemos resaltar. Y es que cuando le damos la espalda a Dios, el enemigo se aprovecha de nuestras vidas. Y es así como muchos hoy en día se encuentran como los israelitas, en cuevas, en cavernas y lugares fortificados, encerrados porque tienen miedo que el enemigo gane la batalla. El enemigo los ha sumergido en la oscuridad, en la cueva del temor, en la cueva del conformismo, en la cueva de la desilusión, en la cueva del abandono, en la cueva de la miseria. Pero ¿por qué permitir que los enemigos hagan tal cosa contra nosotros? Debemos hacer como hizo el pueblo de Dios. El versículo 6 dice que ellos clamaron al Señor. Y el Señor no dejó de dar respuesta. El verso 7 dice que cuando los israelitas clamaron al Señor a causa de los madianitas, el Señor envió a Israel un profeta que les dijo: así dice el Señor, Dios de Israel, yo os saqué de Egipto, de la casa de servidumbre. Y este hombre traía buenas nuevas para el pueblo de Dios, porque en los versículos 11 dice: entonces vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encima que está en Ofra, que era Joás, Abieserita. Su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Es así como Dios llama a Gedeón para defender a su pueblo, para defender a sus hermanos de los madianitas. En algún momento Gedeón se sorprendió por este llamado que Dios le estaba haciendo. Posiblemente él pensó que era una persona común y corriente,
que no tenía ninguna habilidad como para formar parte de estos libertadores que Dios había levantado. Sin embargo, el Señor había visto en Gedeón muchas cosas quizá que ni siquiera él mismo había observado. Y es que Dios siempre mira de nosotros las cualidades que puedan ser útiles para su servicio. ¿Qué cosas miró Dios en Gedeón? Permíteme enumerarte alguna de ellas. La casa de Gedeón era una casa donde habían valientes y personas con integridad. También Gedeón se caracterizaba por la disposición que tuvo al momento del llamado. Aceptó el desafío que Dios le había hecho. También Gedeón era un hombre precavido y muy astuto según el versículo 11. Los versos 18 y 19 nos dicen que Gedeón era un hombre muy servicial. Y el verso 24 dice que Gedeón levantó un altar al Señor. Significa que Gedeón era un hombre consagrado. Esto es lo que Dios miró en Gedeón y lo elige para libertar a su pueblo. Y él acepta el llamado y es así como Gedeón se convierte en el libertador de turno del pueblo de Israel. Sin embargo, hay algo interesante que llama la atención. Y es que notemos que de los versos 36 al 40, Gedeón tiene un poco de dudas todavía con relación al llamado. Y es así como él le pide algunas pruebas al Señor. Tú puedes leerlo de los versos 36 al 40. Pide que si él coloca un vellón, que éste quede empapado. Pero luego pide una segunda prueba, que este vellón, al colocarlo, no tenga ninguna gota de rocío, sino que alrededor esté todo mojado. Y Dios le responde en estas dos ocasiones, dándole a entender que realmente Él lo había elegido. Pero lo interesante de esto es que antes, en el versículo 21, el ángel del Señor extendió el bastón que tenía en su mano, tocó con la punta en la carne y el pan, y fuego subió de la peña que consumió la carne y el pan, y el ángel del Señor desapareció de su presencia. Notemos que el ángel que lo había invitado, que venía a darle la noticia de que él sería el libertador, realizó un prodigio, un milagro ante los ojos de Gedeón. ¿Acaso no era esto suficiente para que Gedeón entendiera que Dios lo había llamado? Pero podemos ver que después él pide más pruebas al Señor. Quisiera preguntarte en este momento, ¿cuántas pruebas necesitas para entender que Dios te ha llamado? Posiblemente eres una persona que está rehusando al llamado de Dios. Desde hace mucho tiempo escuchaste que el Señor llamó a la puerta de tu corazón. Y tú dices, Señor, si esto es así, dame una prueba. Y el Señor te responde, pero después le pides una prueba más, otra prueba y otra prueba. ¿Cuántas pruebas necesitas para darte cuenta que Dios te está llamando? Llámese que te esté llamando para formar parte del pueblo de Dios y que tú te entregues a Cristo Jesús. O puede ser que te está llamando para formar parte de algún ministerio o liderazgo dentro de la iglesia. O posiblemente eres alguien que el Señor te está llamando a su santo ministerio para que tú le sirvas y puedas ser un pastor para gloria de su nombre. No sé cuál es el llamado que Dios te está haciendo, pero por favor, hoy debes tener la disposición que en su momento Gedeón tuvo de decir, sí, aquí estoy, Señor. Úsame para honra y gloria de tu nombre. Me gustaría orar por ti, porque si has recibido el llamado de Dios y has cerrado tu corazón, necesitas que el Señor abra tus ojos y que el Espíritu Santo te conduzca para tomar una decisión sabia en favor del servicio y la causa de Dios. ¿Me acompañas a orar? Padre nuestro, en esta hora, te damos gracias por tu amor, gracias por tu paciencia,
Gracias por la oportunidad de aprender de estos personajes tan maravillosos. Hoy podemos ver cómo tú llamaste a Gedeón para libertar al pueblo de Dios que tenía 7 años de estar oprimidos bajo el yugo de los madianitas. Queremos que hoy, más que pedirte pruebas, nos des el deseo de servirte de manera íntegra y total. Bendice a aquellos que tú has llamado y que todavía no han respondido, para que puedan hacerlo pronto. La mies es mucha y los obreros son pocos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias por habernos acompañado en la meditación de este día. Recuerda que mañana estaremos nuevamente aquí para una edición más de Reavivados por su palabra. Que Dios te bendiga.